Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta sexta entrega de mi serie sobre el sistema nervioso y el ego, os voy a hablar de la quinta respuesta, que es la respuesta de la lucha. Esta es bastante conocida por aquello de la lucha o la huida, al igual que la anterior. Pero la lucha para mí tiene matices. Lo que consideramos lucha, yo lo califico dentro de lo que es la parte del sistema bueno, es sistema simpático y yo lo considero dentro del nervio vago dorsal, de la parte dorsal, y lo diferencio de el juego, que sí que ya entra igualmente sistema simpático, pero nervio vago frontal. Hay una diferencia entre ambos, pero no queda normalmente demasiado claro, ¿no? Se suele considerar la lucha como una energía más parecida al juego que un estado disociado que es a lo que corresponden todos los del nervio vago dorsal, ¿vale? Y os voy a explicar de qué manera la lucha es un estado disociado y cómo no sería un estado disociado, ¿no? Entonces, la lucha real, la lucha de verdad, la de los soldados que daban su vida por la patria, su estado, por su gente, por su pueblo, esa lucha sí que estaría habría una coherencia, estaría dentro del sistema del nervio vago frontal, ¿vale? Recordad que el nervio vago frontal hay coherencia, pienso, siento y hago en una misma dirección, y el nervio vago dorsal hay incoherencia, lo que pienso, lo que siento y lo hago no van en coordinación y por tanto estoy disociada y estoy en el ego, ¿vale? La disociación es ego y es nervio vago dorsal, ¿vale? Entonces, imaginaros en la película 300, que hablaba de la guerra de las Termópilas, en donde el espartano Leónidas se enfrentó con 300 soldados al enorme ejército turco, aprovechando el estrecho de Termópilas, donde no podían entrar más de, no recuerdo, 5 o 10 soldados a la vez, ¿no? Entonces ahí tenían alguna posibilidad. Bueno, este Leónidas y sus 300 soldados, esa lucha era una lucha en coherencia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían miedo de morir, porque ellos avanzaban hacia lo que querían, porque ellos estaban en absoluta coherencia y estaban entregados a un bien mayor, a algo mayor que ellos mismos. Ellos estaban luchando por su familia, por su pueblo, por su estado. No estaban no, su vida no tenía nada que ver, entonces no tenían miedo ninguno a enfrentarse al salvaje y enorme ejército turco, ¿vale? Es lo mismo que un explorador. Un explorador se puede entrar en los lugares más recónditos, donde no ha estado nadie, y eso en un momento dado puede generar miedo, pero su ansia de explorar, llevada por ese deseo de ir más allá, que viene motivado por algo mayor, por algo más grande que tú, ¿no? Es ese tipo de exploración también está en coherencia y también entraría para mí como el soldado, o sea, Leónidas y sus soldados, dentro de que sería el juego, porque hay esta coherencia, ¿vale? Porque en el juego estamos conectados, porque Leónidas y sus 300 estaba conectado, estaban cada uno de ellos conectado consigo mismo, no tenían miedo, no estaban disociados, no, no, no estaban pensando en una cosa y deseando otra y haciendo otra diferente, ¿no? Sino que estaban totalmente alineados y sabían a lo que iban, ¿vale? Y eso sería la lucha de verdad, que sería más bien el juego, de lo cual hablaré en la próxima entrega de esta serie. Pero esta entrega toca hablar de lo que es la lucha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué caracteriza a la lucha? Pues como todos los estados disociados, o sea, del ego, es decir, en incoherencia o nervio vago dorsal, en la lucha hay un miedo, pero hay un miedo a la separación. Y lo que hace la persona cuando está en estado de lucha es atacar a aquello con lo que se quiere conectar. Es casi una paradoja. Entonces, en la lucha atacamos aquello que deseamos. Atacamos, por ejemplo, cuando estás en una relación de pareja y amas a tu pareja, pero hay algo que te da mucha rabia, y aquí hay una particularidad que os hablaré de la rabia, que está muy relacionado con este estado, que es un estado de mucha energía interna,
¿vale? Y a nivel de miedos del ego se relaciona con el miedo al descontrol, ¿vale? Entonces, como decía, imaginaros, pues yo qué sé, que amas a tu pareja, lo quieres un montón, pero sientes como que no consigues conectar con él, ¿no? Y entonces eso hace que esta energía dentro de ti, es una energía instintiva, vaya subiendo, es la energía de Aries, la energía de Marte, la energía de la rabia, ¿no? Y cada vez te dé más rabia de que no consigues conectar con él. Claro, al mismo tiempo eso es un reflejo de que tú no estás conectando contigo y lo estás proyectando fuera sobre tu pareja, por ejemplo, ¿no? A veces también pasa con los hijos, sobre todo adolescentes, ¿no? Cuando no consigues comunicar con ellos, que te hagan caso, que no logras que te presten atención, y todo esto genera una rabia que hace que ataques, a veces violentamente, físicamente, otras veces verbalmente, justamente a la persona a la que te quieres acercar, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta dinámica? Pues porque resulta que el tema tiene mucho que ver con lo que significa la rabia. La rabia es una energía que nos dice, o sea, cuando sentimos rabia nos está diciendo algo nos ha descentrado, nos ha sacado de nuestro centro. Entonces la rabia nos sirve para tomar conciencia de aquello que nos ha sacado de nuestro centro y volver otra vez a centrarnos a través de una intención clara de esto no y esto sí, es decir, a través de la elección. Para eso sirve la rabia. ¿Qué ocurre? Que cuando algo te saca de tu centro, ¿no? Pues yo qué sé, cuando no te contestan. Entonces, ¿qué ocurre cuando no te contestan? Que tu energía se queda pendiente de esa contestación, por ejemplo, o que te prometen hacer algo y no lo hacen, pues tu energía se queda pendiente, o que quieres que tus hijos recojan la habitación y no lo hacen. Entonces, empieza todo el foco de tu atención a ir hacia justamente eso que no termina de hacerse, ¿no? Hay una cosa que se llama el efecto Zeigarnik, que es toda tarea inacabada genera una sensación que se queda pendiente y que te lleva al impulso de finalizarlo, de terminarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta respuesta de lucha, cuando sucede esto, lo que quieres es una conexión con esa persona a través de la cual se ha ido tu atención, ¿no? Entonces, quieres que tu marido te haga caso y no se te quita de la cabeza y estás todo el rato pendiente. Tienes que decirle no sé qué al trabajador de no sé qué cosa que está pendiente, ¿no? El repartidor de Amazon que no llega a la hora, ¿no? O sea, todas estas cosas, o incluso el jefe al que en el fondo admiras, porque aunque te caiga mal, pero admiras su posición de poder y deseas que te reconozca, que te haga caso, que te conteste cuando le entregas el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación donde mi atención se va a otra persona, lo que ocurre es que yo pierdo mi poder cuando hago eso, ¿vale? Porque toda mi atención se va a la otra persona. Entonces, incluso puede ser un enemigo o una persona que te cae mal. Pero si os fijáis, si realmente te cae mal una persona, no le entregas tu energía, entonces no te desempoderas y por tanto le das tu poder a esa persona, porque tu poder está donde está tu energía, ¿vale? Entonces, esta entrega de energía, este hecho de enfocarte fuera de ti y esperar, al final lo que ocurre es que te saca de ti. Y ese sacar de ti es lo que genera la rabia. Y esa rabia es la que te hace atacar aquello que en el fondo deseas. Una pequeña paradoja. Pero en la lucha, la incoherencia está que ataco a lo que deseo. No es que no solo voy por lo que deseo, pero lo ataco. Y al atacarlo, lo que sucede es que lo alejo de mí. Entonces, la incoherencia está en ese movimiento de que al ir hacia lo que deseo, en realidad lo estoy alejando de mí. Y en esta dinámica de lucha se genera, como os podéis imaginar, un juego de víctima-perpetrador o un juego de a ver quién gana al otro, ¿no? O sea, hay como un miedo implícito a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es cuando a veces cuando las cosas no suceden como queremos, es interesante el permitirnos la entrega
a las circunstancias sin perder el poder. Pero debido al efecto Zeigarnik esto es muy difícil. Entonces terminamos entregando nuestro poder a través de la atención y no pudiendo hacer nada. Entonces el no hacer nada te coloca en una postura pasiva y una postura de indefensión, de incapacidad de moverte y hacer algo. ¿Vale? Entonces, no sé si os acordáis que en el primer vídeo hablaba de cómo el trauma se define, cómo o sea, se genera y se define cuando hay una incapacidad de movimiento, hay algo que te genera impotencia, algo ante lo cual no puedes reaccionar, algo ante lo cual estás indefenso. Entonces, ese movimiento coartado es lo que hace para que ya termines cayendo en las respuestas más puramente de trauma, que son sobre todo el pollo sin cabeza y la inmovilización. Y la procrastinación también, ¿no? O sea, pollo sin cabeza, procrastinación e inmovilización son respuestas de trauma y es cuando yo no puedo ir hacia lo que quiero, ¿no? Entonces, en la lucha, en realidad es una respuesta más adaptativa, es mejor, es más vital, hay más energía vital y hay como un intento en ir hacia lo que uno quiere sin lograrlo, porque termina empujándolo hacia afuera, como decía. Entonces, hay un miedo implícito como en la lucha se relaciona directamente con el miedo al descontrol, hay un miedo a la vulnerabilidad. Es decir, cuando uno reacciona con la respuesta de la lucha, esa respuesta surge como una especie de miedo a poder decaer a una posición muy vulnerable, en especial a la inmovilización o congelación, porque allí podemos ser devorados o atacados por el tigre, ¿no? Entonces, debido a ese miedo a sentir esa total indefensión o total incapacidad, reaccionamos con la lucha. Así que, como veis, en el fondo es una respuesta sana, solo que no está bien enfocada, o sea, no, porque hay una expectativa de una respuesta determinada y no hay una entrega a una causa mayor, porque no existe esa posibilidad de ver esa causa mayor al estar disociado. Cuando estamos disociados, estamos desconectados de nosotros, del otro y de nuestro ser superior. Entonces, desde allí perdemos esa capacidad para conectar con algo más mayor que nosotros, ¿no? Perdemos la fe. Y algo que es típico en todas las posiciones del nervio vago dorsal es el tema de la contractura de la zona del pericardio. Es decir, el corazón, cuando nos defendemos, todo el pericardio, la fascia del pericardio se aprieta y como que aprieta el corazón. Es una forma de abrazarnos internamente. Entonces, cuando eso ocurre, cuando dejamos... Esto sobre todo ocurre más en el pollo sin cabeza, pero cuando se nos aprieta mucho esta zona y nos quedamos, el pollo sin cabeza es más típico que tenga la postura de cierre, pero entonces lo que sucede es que esta contracción, que también por supuesto tiene que ver más con el rechazo que el descontrol, genera una separación mayor y mayor de ti, de los demás y de tu ser superior y de tu conexión, ¿no? con el universo, con Dios, con la vida, como quieras llamarlo, ¿no? Y esa desconexión es la que genera la falta de fe. Entonces, generalmente todos estos estados de la lucha, el pollo sin cabeza, la procrastinación, la inmovilización, la huida, vamos alternando de uno a otro, ¿no? Entonces es normal pasar de la lucha a la procrastinación o a la huida, es normal pasar del pollo sin cabeza a la inmovilización y a veces de uno a otro también, ¿no? O sea, de la huida a la procrastinación, del pollo sin cabeza a la procrastinación, etcétera, ¿no? O incluso de la lucha al pollo sin cabeza. Pero lo más típico es pollo sin cabeza, inmovilización y lucha a huida a procrastinación, ¿vale? Porque tiene que ver un poco con el tema del deseo, ¿no? En lucha, huida y procrastinación hay cierto hedonismo, pero en pollo sin cabeza y la inmovilización la respuesta es no deseo nada, para no sentir la frustración de no conseguir lo que quiero,
directamente con pollo sin cabeza, inmovilización, lo que hago es desconectarme del cuerpo y desconectarme del deseo. Desconectados del cuerpo están todos más o menos. Dicho esto, huida y lucha están más conectados con el cuerpo porque hay más, es del sistema simpático, hay más energía que se moviliza, entonces por tanto hay más conexión con la energía vital y con lo corporal. Esta dinámica del descontrol, de la lucha, es muy típica de nuestra sociedad y está muy relacionado con la necesidad de seguridad. Vivimos en una sociedad donde no solo que han habido muchos traumas, tanto en nuestras propias vidas como en la vida de nuestros ancestros, que se van transmitiendo y que se va transmitiendo también ese miedo a que algo pueda pasar, ¿no? Y sobre todo algo violento, que es muy típico del descontrol, se ve además favorecida por una sociedad que intenta vendernos a toda costa, a todas horas, la necesidad de estar seguros, ¿no? Cómprate un coche grande para estar seguro, compra una casa para tener algo que te dé seguridad, compra un seguro de vida para asegurar que tus hijos estén bien, ¿no? O sea, todo el rato o toma esto para estar seguros sobre aquello, ¿no? O sea, todo el rato nos están vendiendo que necesitamos sentirnos seguros. Pero ¿qué pasa? Que si tu cerebro recibe bombardeos de tienes que estar seguro, tienes que estar seguro, tienes que estar seguro, lo que tu cuerpo va a recibir es vivo en un mundo inseguro, vivo en un mundo inseguro, vivo en un mundo inseguro. Entonces, eso genera más inseguridad todavía y nos quedamos en este bucle de inseguridad. Y desde esa inseguridad y con la energía alta de la lucha o el descontrol, entonces la solución es ataco, porque si no ataco me matan. Es decir, o gano yo o ganas tú. Pero aquí uno de los dos tiene que salir por delante, ¿no? Y de ahí es que se generan todas estas situaciones de violencia, tanto física como verbal, incluso sexual, ¿no? Sexual porque además como hay mucha energía vital, hay sistema simpático, es muy normal que esta energía se traduzca también con los valores de nuestra sociedad actual en el deseo, en mucho deseo sexual, ¿no? Que no tiene nada que ver con el disfrute ni el placer de las relaciones sexuales desde el sistema simpático, perdón, parasimpático y el nervio vago frontal. O sea, fijaros la diferencia de nervio vago frontal, sistema parasimpático, que es más relajación, a nervio vago dorsal, sistema simpático. Entonces, concebimos el acto sexual como algo agresivo, como algo de poder, como algo incisivo, en lugar de algo físico, estimulante, de conexión, de contacto, que sería como, digamos, lo que yo por lo menos entiendo como una verdadera relación sexual, ¿no? Entonces, el aquí te pillo, aquí te mato o la agresión sexual no tiene nada que ver, para mí, con el sexo de verdad, sí con el sexo mecánico, pero no tiene que ver con, digamos, con las relaciones íntimas, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, entonces con personas que tienen este patrón muy habitual o personas que resuenan con el descontrol, es normal que haya mucha pulsión sexual porque hay mucha energía vital. Eso corresponde también al cerebro reptiliano, al cerebro más primitivo que nos da ese impulso. Pero dicho esto, que se ha visto como malo en la sociedad patriarcal, ¿no? Porque entonces puede haber caos y puede haber destrucción y puede haber cosas malas. En realidad es muchísimo más sano que todas las posiciones que hemos visto hasta ahora. Mucho más sano que la inmovilización, la procrastinación, el pollo sin cabeza y la huida. ¿Por qué? Porque estás más conectado contigo, estás más conectado con tu energía vital, ¿vale? Lo único es que esa energía agresiva, esa energía de ir hacia algo, está en incoherencia porque está dirigida o sea, el propósito que tiene en el fondo es conectar con aquellas personas de las cuales te sientes desconectada. Y además, en esta sociedad en la que vivimos, además de la publicidad que vemos, tenemos a papá Estado, a mamá medios de comunicación y entregamos nuestro poder a estos padres arquetípicos
al igual que con el estado de lucha, siempre entregas el poder fuera, como decía antes, con la atención. Entonces, entregamos el poder a estos padres arquetípicos y creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, como veis, también esto viene de una dinámica que surge mucho antes de cuando somos niños, la dinámica del descontrol o el miedo del ego del descontrol o la fragmentación por inseguridad tiene que ver con, se gesta en, por ejemplo, hogares donde ha habido violencia, ha habido inseguridad, ha habido traumas recientes. Entonces los adultos son muy inseguros, tienen mucho miedo que vaya a pasar algo en cualquier momento, ¿no? Cuidado, no salgas a la calle que te va a atropellar un coche, porque resulta que cuando hace 20 años tuvimos un accidente de coche y murió no sé quién, ¿no? Entonces son cosas que están muy, muy frescas y que generan que los adultos de la casa sean inseguros. Entonces se convierten en controladores o sobreprotectores. Entonces, cuando hay un adulto que es controlador o sobreprotector, hablo en plural, hablo de adultos, hablo de padre y madre, porque generalmente cuando lo es uno, lo es el otro si es que duran en el tiempo. Porque si uno de los dos no es, este tipo de relación es poco probable que dure en el tiempo, ¿no? A veces pasa, pero no es tan probable. Entonces, se genera en el hogar como esta inseguridad, este miedo, cualquier cosa puede pasar, y esos adultos además lo que intentan evitar a toda costa es el sufrimiento de sus hijos, o sea que, y no lo evitan, pero bueno, es como la intención, o sea, quieren sobreproteger a sus hijos, quieren controlar que hagan lo que ellos creen que tienen que hacer para que estén bien y que estén seguros, entonces están todo el rato encima. ¿Qué ocurre? Que cuando esto pasa, esos padres están asumiendo el alma, o sea, están como cogiendo el alma de su hijo. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate cuando un niño pequeño se cae, ¿no? Tarda como unos segundos en darse cuenta que se ha caído y ponerse a llorar. Entonces, en esos segundos es como que en el momento de la caída su alma se sale del cuerpo, porque los niños lo tienen ahí como muy flojito. Entonces, cuando el alma vuelve otra vez, el niño empieza a sentir el dolor y dice, ¡ah! Se asusta porque le está doliendo. Pues los padres controladores o sobreprotectores lo que van a hacer es cogen al niño y o le echan una bronca o le abrazan y dicen no pasa nada antes de que se haya dado cuenta de que haya podido tener la experiencia sentida por su alma de eso que le ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto generan personas que luego son muy codependientes y que necesitan a otras personas para tirarles encima cualquier sensación de malestar que puedan tener porque no saben qué hacer con ello, no saben sostenerlo y no saben digerirlo. Entonces, es lo típico, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que pues un miembro de la pareja hace responsable al otro miembro de la pareja de cómo se siente. Es que tú, por tu culpa, yo me siento de esta manera, o porque tú haces esto, yo me siento así, ¿no? O con hijos, cuando se les acusa de, es que me estás causando un disgusto por tu forma de funcionar, ¿no? Entonces hay una tendencia con el miedo al descontrol y por tanto con este patrón de la lucha a hacer responsable a otros, es decir, a descargar tu experiencia o el dolor de tu experiencia sobre otras personas, pero no estás teniendo la experiencia. Entonces ahí es donde entramos en esa dinámica de que yo quiero que tú me quites el dolor, no me estás quitando el dolor, no me estás recibiendo, porque claro, la otra persona muchas veces pues se apaga y se cierra, no me estás recibiendo y entonces como no me recibes y yo quiero que tú me quites mi dolor, yo te ataco, yo te machaco, te insulto, te critico, te insisto en que hagas las cosas, te grito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veis cómo está todo relacionado en la lucha con la inseguridad, con la codependencia emocional, con el descentrarse, con el no saber regularse, el no saber sostener energías intensas en el cuerpo. ¿Y por qué es importante sostener energías intensas en el cuerpo? Pues porque el alma es intenso. Entonces, en las posiciones de nervio vago dorsal nos disociamos porque en cuanto sentimos algo, no lo puedo sostener en mayor o menor medida. El sentir el dolor, pongamos que es como un entrenamiento para luego poder sentir y encarnar tu alma plenamente en el cuerpo. Así que es súper importante
a aprender a sostener estas energías tan potentes y hacernos amigos de la rabia, porque en realidad es la energía perfecta, es la mejor energía que tenemos para centrarnos en el momento, en ese mismo momento, en ese instante, y para intencionar e ir en la dirección a la que queremos ir. Es decir, la rabia es nuestro aliado. Lo que pasa es que al no sostenerla, lo que hacemos es proyectarla sobre otras personas. Entonces yo digo que tú me das rabia, por tu culpa me pasa esto, porque tú no me has hecho esto. Y nos descentramos más. Entonces nos descentramos más, tengo más rabia porque quiero volver a estar en mí y no puedo, y de ahí es cuando se lía la cosa. Y es como cuando yo te ataco desde esta lucha, es como si en el fondo, otra forma de verlo, es como si en el fondo yo quisiera que tú me devolvieses toda esta energía que yo te he dado a ti con mi atención. ¿Por qué? Porque te he dado tanta energía ya que me estoy quedando sin energía. Y si me quedo sin energía, me acerco a la inmovilización. Y eso me da mucho miedo y me da sensación de que me voy a morir y nadie me va a proteger, porque en el fondo tengo un patrón de inseguridad y no me permito la vulnerabilidad, incluso el descanso o el parar, porque eso me acerca a una sensación de muerte. Pero por esto mismo es más difícil conectar ya con el juego y con el nervio vago frontal y la verdadera relajación y entrega, ¿no? Y entonces se da como una paradoja en el que yo quiero tener el poder, pero te estoy dando el poder a ti, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estoy luchando para conectar otra vez con el poder que yo te he dado, porque tengo miedo a mi vulnerabilidad, a caer en un estado de impotencia y que no haya nadie que me pueda sostener, que me pueda dar seguridad, que me pueda apoyar o que me pueda garantizar mi supervivencia, ¿no? Entonces este estado es como muy, muy radical, ¿no? En ese sentido. Y en realidad solamente caen en inmovilización en momentos de crisis profunda, ¿no? No es tan frecuente, o sea, tiene que terminar muy agotado físicamente para realmente acabar en ese estado, y normalmente lo hace a través de una enfermedad o un infarto. También estas personas suelen tener problemas digestivos por el tipo de energía que se mueve en su cuerpo, ¿no? Y en esta respuesta también esta energía tan potente es una energía creativa, y aquí viene una parte muy interesante, que esta energía creativa es la que puede ayudar a cuando estás en este estado, si está bien enfocada, te puede ayudar a ya meterte en el estado del juego, que ya estamos asociados con el nervio vago frontal, ¿no? Entonces, esta energía potente es una energía que si la diriges hacia, si prestas tu atención a otra persona, termina convirtiéndose en odio, ¿vale? Entonces odias a esta persona porque no te da lo que tú quieres o porque no te permite hacer lo que tú quieres hacer, etcétera, etcétera. Pero esta energía de odio, cuando está bien dirigida, es una energía creativa, es una energía muy, muy creativa. A nivel astrológico estamos hablando de la energía de Cáncer, que vibrando bajo es odio, que en el centro, digamos, es una energía de creación, es quien gesta el bebé. Para gestar un bebé hace falta muchísima energía. Y el nivel elevado es la creatividad, ¿no? Cáncer se sublima en Leo. Entonces, esta energía, o la mamá crea un bebé, ¿no? Entonces, la energía de caos de la lucha, si está en el pasado es odio, si está en el presente es creatividad, o sea, sí, es como gestación, y si está en el futuro es creatividad y nuevas ideas, ¿no? Y también el poder enfocarnos hacia qué quiero crear, qué quiero hacer, ¿no? Entonces sería odio, gestación y creatividad. Entonces, pero hay una pequeña cuestión aquí, que es que como hay mucha energía, si yo creo algo, pero luego me quiero aferrar a aquello que creo, ya sea un hijo, un proyecto, una empresa, un negocio, lo que sea, ¿no? Si yo quiero aferrarme a aquello que creo, lo voy a destruir. Porque esta energía, cuando se cierra y se aferra, termina generando la dinámica de inseguridad y descontrol que he contado antes, ¿no? Porque la energía se cierra y no puede circular, es muy potente,
y termina siendo destructiva, ¿no? Entonces es muy importante cuando alguien tiene mucha energía, se identifica con la lucha y con el descontrol, de siempre utilizar la energía para crear algo propio, pero no para quedarse con aquello que crea, sino para directamente, o sea, soltarlo y crear algo más, y siempre algo más. Así que para las personas con este patrón es fundamental el poder usar su energía de esta manera, ¿no? Creativa. Y el aprender a conectar con un sentido de seguridad que va más allá de lo tridimensional, ¿no? Que conecta ya con lo luminoso, con lo divino, con el universo, con la vida, ¿no? El conectar con esa seguridad de la vida, que en el fondo es conectar con la abundancia de la vida, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener el corazón, toda esta zona de aquí bien abierta, el chakra del corazón equilibrado, las fascias del pericardio sueltas, porque si están cerradas, vamos a perder esa conexión con aquello que va más allá, ¿no? Entonces, al perder esa conexión, la energía va a volverse más destructiva que constructiva. También en este caso, como habéis visto, hay como una especie de relación amor-odio, también, al igual que pasaba con Pollo sin cabeza, con las figuras de autoridad, ¿no? Porque por un lado se quiere el apoyo y la seguridad de esas figuras, pero por otro lado se teme que si el otro tiene el poder, si tú se lo entregas, que entonces voy a estar en una posición de vulnerabilidad, y todo esto no es demasiado consciente, es bastante instintivo y a veces desde la mente podemos darle diferentes explicaciones, ¿no? Pero es algo como muy impulsivo, muy instintivo, ¿no? Y hacia donde tiene que ir la persona con esto es hacia situaciones de ganar-ganar, o sea, alejarse de jerarquías, de buenos y malos, de tú mejor, yo peor, de tú me tienes que dar, yo tengo que recibir, por relaciones en red, relaciones entre diferentes que los diferentes se aportan entre sí, ¿no? Y aquí astrológicamente vemos ese viaje de Cáncer que se sublima en Leo, y luego el eje Leo-Acuario, yo soy con los que son diferentes, ¿no? Yo soy Leo con los que son diferentes, Acuario. Y por eso yo siempre digo que Cáncer, en su versión más elevada, que es el abrazo universal, se parece a Acuario. Algo que desde la astrología tradicional es como, no hay dos signos más diferentes que Cáncer y Acuario, pero no. Cáncer realmente ha de integrar o convertirse en Acuario, y que, por cierto, en estos tiempos que corren, es decir, en estos años, últimos 2-3 años, he visto realmente cómo los tránsitos que han estado habiendo desde el 2020 van muy encaminados a dos cosas, ¿no? A las energías de Cáncer y Géminis, transformarlas por completo, a Cáncer, que es abrirse a lo acuariano, es decir, el abrazo realmente universal, el acoger a los diferentes para no odiar, y a Géminis igual, ¿no? Para salir de la mente y empezar a hacer puentes con los diferentes, ¿no? Entonces he visto como en estos 3 años, 4 años, como una evolución muy importante, sobre todo estos dos signos, hacia una apertura mucho mayor, y una evolución mucho mayor quizá que todos los demás, ¿no? Entonces, y el objetivo es que el poder tender puentes con los diferentes, no el rechazar y separar, no odiar, sino aceptar esas diferencias y tender puentes con los diferentes, porque además la energía de Cáncer tiende al cierre, y cuanto más nos encerramos, yo que sé, cuanto más te encierras en casa y menos sales, cuanto más te encierras en tu pequeño rincón del mundo y menos ves el resto del mundo, más miedo tienes, más inseguridad te da todo. Sin embargo, cuando nos abrimos acuarianamente, cuando vamos de un lado para otro, cambiamos, viajamos, salimos, vemos a gente, perseguimos metas, o sea, cuanto más acuario hacemos, más pequeño se hace el mundo, y más a gusto estoy sintiéndome en toda mi pequeñez en el mundo, ¿no? Entonces, es casi una paradoja, ¿no? Cáncer, que se supone que te hace sentirte seguro dentro del huevo, en el fondo, el polluelo que está dentro del huevo, si no sale de allí, se va a morir asfixiado. Entonces, quedarte dentro del huevo, a la larga, genera muchísima inseguridad. Por eso también es muy importante el moverse y el mover la energía y conectar con mucha gente, porque en esa conexión
O sea, acordaros que, al igual que hablaba del pericardio, si conectamos con muchas personas, también la energía acuarianamente va a correr más, entonces no se va a acumular tanto en el cuerpo y no nos va a generar tanta inseguridad. También muy importante para personas con descontrol o que están mucho en el estado de lucha, es el tema de moverse, de aprender a mover la energía, primero aprender a detectarla en tu cuerpo a tiempo, o sea, aprender a darte cuenta de cómo y cuándo se acumula la energía en ti para darle un cauce más adecuado, más creativo, más social, y no encerrarte y destruir lo que ya tienes, ¿no? Entonces, para hacerte más sensible a las sensaciones del cuerpo, pues a prestar atención a esas sensaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, por ejemplo, ir a catas de vino, pasear por la naturaleza y oler las flores, o sea, todo lo que tenga que ver con desarrollar los sentidos, el tacto, etcétera, nos va a ayudar a hacernos más conscientes a esos estados energéticos en el cuerpo y cómo se van acumulando, porque lo que ocurre en este estado es que esa energía, claro, no hay una regulación, por eso hay nervio vago dorsal, hay disociación, al no haber una regulación, esta energía se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, hasta que te sale por las orejas. Entonces, muchas veces la energía lleva acumulándose días u horas, no es instantáneo. Entonces, si nos hacemos más conscientes de nuestro cuerpo y cómo se acumula energía en él, vamos a ser capaces de regularnos antes de que llegue a niveles donde el automatismo de salir a luchar, a pelear, se dispara por sí solo y te pones a gritar, a criticar o atacar a alguien, ¿no? Entonces, otra cosa que es muy importante, como decía, es el movernos, el aprender a moverse. Entonces, si yo siento que mi energía empieza a subir demasiado, pues voy a moverla antes de tiempo. Entonces, voy a empezar a moverla. ¿Cómo? Pues puedo bailar, puedo hacer ejercicios somáticos de liberación de energía, por ejemplo, saltar sobre tus talones y hacer para ir liberándola. A mí me gusta también mucho, me va súper bien la risa, verme algo divertido, algo que me haga reír, conectar con gente. Eso libera la energía, o sea, lo acuariano dispersa y descarga la energía como nada. O sea, para mí es una de las cosas que mejor me van. A lo mejor es porque tengo Marte en Acuario, pero me va súper bien. Entonces, conectar con gente, ver a gente, enfocarte en metas, también es acuariano, ir hacia donde quieres, salir a la naturaleza y sobre todo el poder ver mucho horizonte y mucho cielo. También va muy bien porque al sistema nervioso le da la sensación de más seguridad. Sin embargo, cuando vamos en una ciudad con rodeada de gente, mirando así en el metro, esto genera inseguridad. O sea, la visión focal genera inseguridad, la visión amplia genera seguridad en el cuerpo, ¿no? El hacer deporte, sobre todo deportes más aeróbicos, no tan intensos, está muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso, bailarse, moverse, conectar con gente, enfocarte hacia lo que quieres hacer, ir a por lo que quieres, no quedarte parado, que entonces caes en procrastinación y la energía se queda ahí estancada hasta que te disocias un montón. Y por último, también muy importante, el tema cuando hay mucha energía en el cuerpo, mucha energía vital moviéndose y cuesta enfocarla. Considero que es muy importante aprender a alimentarse energéticamente, es decir, observar qué alimentos me cargan más. Por ejemplo, carnes rojas, azúcares, pueden ser alimentos que, cosas muy saladas, que son muy yang, las cosas saladas. El azúcar no es yang, pero te hace ponerte muy nervioso. Estos alimentos, la energía de estos alimentos nos puede afectar negativamente si tenemos mucha energía vital, ¿no? Entonces es interesante observar qué comes y también cómo ha sido preparado lo que comes, porque también la energía de la preparación es muy importante. No es lo mismo algo que está salteado, que está una energía mucho más así, que algo que está cocinado a fuego lento, ¿no? Tampoco es lo mismo que cocine alguien de mala leche a que cocine alguien que está feliz cocinando. O sea, todo esto también nos va a afectar, ¿no? Entonces, en este caso es súper importante la calidad energética de la alimentación.
es conveniente el vegetarianismo para estas personas, pero no creo que sea, por ejemplo, en el caso de personas que están más en la inmovilización o en el pollo sin cabeza, yo creo que no es tan malo los alimentos cárnicos, las carnes, o los alimentos yang, perdón, lo que son más salados, están bien porque permiten tener un poco más de contención y de energía vital y de deseo de ir hacia lo que queremos, ¿no? Mientras que en este caso de la lucha sería mejor un poquito menos, ¿no? Pero bueno, luego cada persona que contemple en su caso qué es lo que mejor le va. Y nada, y ya está con la respuesta a la lucha. Y aquí terminamos la parte del nervio vago dorsal. Y las siguientes 3 posiciones son del nervio vago frontal. Y nos queda ver, pues, el juego, el relacionarse y la relajación. Y nos vemos en el próximo episodio.